Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este tu canal de YouTube de El Partido de Dios. Estamos ahora en transición. Es muy probable, no es totalmente seguro, pero es muy probable que por instrucciones de Yahweh, el Partido de Dios abra un nuevo canal titulado El Partido de Dios, y que este canal pase a denominarse Israel. El Israel del Sur, o Teocracia de Israel. Y hay razones porque todo apunta a la construcción de un pueblo. Y entonces la función del partido es otra cosa. Y acá se van reuniendo, se van congregando las personas que van entendiendo el proyecto, el propósito de la construcción de un pueblo. Y de esto vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a hablar sobre el nuevo pacto. Pero vamos a buscar primeramente la presencia de nuestro Dios. Un vídeo solamente para aquellos que buscan el conocimiento profundo, exacto, imparcial, objetivo de la verdad de Dios, que conduce a la salvación, a la vida eterna, a la vida en armonía con el propósito eterno de Dios, de Yahweh Sabaoth, de Yahshua, nuestro maestro, nuestro libertador. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, oh Dios, Rey soberano del universo. Baruch atah Yahshua Hamashiach. Bendito eres tú, oh Jesús, nuestro Mesías. Baruch atah Israel del Sur. Bendito eres, pueblo de Israel del Sur, que somos nosotros, el pueblo de Yahweh, el pueblo de Yahweh en América, en este continente. De esto queremos tratar, del pueblo de Yahweh, organizado, levantado sobre la base de un nuevo pacto, de un nuevo contrato. Padre Yahweh, te pedimos, Señor, que con tu Santo Espíritu, Padre, me utilices como tu megáfono, como tu micrófono, Señor, para hacer llegar palabra de entendimiento a todo este pueblo que está visitando este canal, que está siguiendo, que está escuchando, Señor, este mensaje, que está tratando de entenderlo, Padre. Te pido, Señor, que mediante un milagro, Señor, tú puedas abrir el entendimiento, puedas abrir el alma, el espíritu, la mente, Señor, de estos hombres y mujeres, para que puedan entender tu mensaje, Señor. Por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo, Yahshua, o Yahoshua, te lo pido. Amén. Bien, vamos primeramente a examinar en el libro de los Romanos. Allí en el capítulo 11, hay, a partir del verso 11, hay un subtítulo que dice la salvación de los gentiles. ¿Qué quiere decir la palabra gentiles? Gentiles significa los paganos. Los paganos. Hoy día la palabra paganos tiene un sinónimo: masones, illuminatis. Entonces, ¿por qué? Porque la masonería, que es un ordenamiento, un modelo de vida, un estilo de vida, esa masonería, con su proyecto, su modelo de nación, modelo de país, modelo de sociedad, de leyes, de cultura, todo eso es Illuminati, todo eso es masón. Y eso es el modelo antiguo, el modelo de los dioses, que la Biblia llama demonios. Ese es el modelo que dominó antes del triunfo del cristianismo. Entonces, los gentiles
pueblos gentiles, o sea, pueblos paganos, naciones paganas, gobiernos paganos, sociedades paganas, individuos y colectivos paganos. Entonces, la salvación a esos pueblos paganos. Bueno, ahorita Venezuela, en estos momentos, Venezuela concretamente es un pueblo pagano. Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, son pueblos paganos, bajo el modelo pagano antiguo, resucitado por los francmasones, y eso hay que tenerlo claro y tener conciencia. Y tenemos un cristianismo acomodado al modelo masónico, al modelo pagano. Entonces sería cristianismo pagano o paganismo cristiano, la paganización del cristianismo. Una mezcla inaudita, insólita, abominable del paganismo con elementos del cristianismo para crear un sincretismo. Atención intelectuales, filósofos, atención teólogos, estudiantes de teología, presten atención, abran el oído y vayan entendiendo para que sepan de qué lado están y a qué tienen que sumarse. Bueno, bien, entonces la salvación de los paganos, de los masones, de los que viven el modelo masón, de los que se identifican con el modelo masón, es el modelo venezolano de la Venezuela que estamos conociendo. Entonces dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero su transgresión vino a ser la salvación a los gentiles, a los paganos, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, porque a vosotros hablo gentiles, o sea, a vosotros hablo gentiles, los que eran gentiles, porque ya no son, él está hablando a la iglesia de los romanos. Ajá. Por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, hacerlo salvo, porque no estaban salvos, los de su raza, los de su nación no estaban salvos, ¿yo? Entonces provocarlos a celo con la salvación, presentándole cómo los paganos reciben la salvación, y que ellos también celosos opten por la salvación, y vamos a entender esa salvación. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, la reconciliación mediante Yeshua, mediante el pacto, mediante el contrato, el nuevo pacto que involucra a los paganos, pero paganos que se convierten, por supuesto, no que siguen siendo paganos. ¿Qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora comienza aquí a hablar de algo interesante, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, está hablando de un árbol, un olivo natural. ¿Cuál es ese olivo natural? Ese olivo natural es Israel raza, la raza judía. Ese es el original, el pueblo nacido de un hombre llamado Israel. Ahora dice que algunas ramas de ese árbol de olivo fueron desgajadas, que quiere decir que fueron cortadas, fueron separadas del árbol, lo que quiere decir que el árbol quedó sin algunas de sus ramas naturales. Ahí pudiéramos hablar de millones de ramas. Pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, está hablando del pagano convertido. El pagano convertido pertenecía a otro olivo, que es el olivo silvestre. ¿Cuál es el olivo silvestre? Los pueblos paganos, el modelo de sociedad pagana. Entonces estamos hablando de dos modelos de nación. El modelo natural representado en el olivo natural, el olivo que es el pueblo de Israel, y otro que es el modelo pagano, el modelo de estado pagano, de gobierno pagano, de sociedad pagana, de pueblo pagano. Entonces ese es presentado bajo una simbología, la simbología de un olivo silvestre. Entonces fueron desgajadas ramas también al olivo silvestre. ¿Y qué ocurrió luego?
que fueron entonces injertadas en el olivo natural, de manera que el olivo natural, que es el Israel judío, llegó con estas nuevas ramas del olivo silvestre, que vienen de los pueblos paganos, llegó a ser entonces un olivo mixto, o sea, un pueblo mixto, parte judío y parte gente venida del paganismo. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado. Entonces aquí viene lo que se llama el proceso de injerción. ¿Yo? Para llegar a entrar en el pacto con Dios tenemos que ser injertados. ¿Injertados dónde? En un pueblo, lo que significa un modelo de sociedad, de cultura, de leyes, ¿no? Un modelo jurídico, un modelo que tiene su propia política, su propia economía, injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, porque la raíz es judía. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cortado de dónde? Del olivo natural, que ahora entonces se convirtió en olivo mixto. Parte judía racial, familia judía de sangre, y la otra parte del olivo, nosotros, que dejamos de ser gentiles en el momento en que fuimos injertados, porque llegamos a participar de un pueblo. Y participar de un pueblo significa que hemos venido a participar ahora de su pacto, de su contrato con Yahweh. Porque Yahweh no hace contrato, no hace nuevo pacto con denominaciones evangélicas, católicas, protestantes. Dios no hace pacto con esas instituciones creadas por los seres humanos. Dios hace pacto es con un pueblo, con una nación, y esa nación es Israel. Y esa Israel, como ya lo estamos viendo, en parte es raza judía y en parte es gentil. O sea que viene de los gentiles, pero dejó de ser gentil esa parte, porque al ser injertada pasó a ser judía por adopción. ¿Comprende ahora? Ahora vamos a ver una cosa. Allá en el oriente, ese modelo que está allá, que se llama Israel, es una república democrática, creada por francmasones judíos, o sea, creada por las ramas cortadas, desgajadas. Pero en medio de esa Israel que está allá en el oriente, hay un remanente santo que no participa en ese modelo, sino que está trabajando para levantar el modelo teocrático de Israel, la teocracia de Israel. Ese remanente santo es el olivo original, mientras que la República Democrática, los mundanos judíos que tienen allí un movimiento de diversidad de género y que apoyan toda la mundanalidad, esos no, esos son las ramas desgajadas. Y entonces las ramas desgajadas organizaron un Estado, una sociedad, un gobierno, una nación, y la llaman Israel. ¿Vio? Que es lo que conocemos ahorita. Que tiene una bandera, que tiene la estrella de 6 puntas, que la llaman la estrella de David, pero que no es la estrella de David, porque es una estrella pagana. Eso lo vamos a tratar en un nuevo vídeo. Bien, entonces en medio de ellos está el remanente santo, el Israel olivo natural. Ese Israel es el Israel del oriente, mientras que nosotros como pueblo acá en América venimos siendo también Israel.
Israel, familia de aquellos, por adopción, por injerción, pero somos el Israel del sur. Ahora Israel en el oriente, Israel en el sur, pero somos un solo Israel, con un solo proyecto. El proyecto de ser nación de Dios, pueblo de Dios, bajo un contrato con Dios, bajo un pacto con Dios, como lo podemos ver en Jeremías 31:33. Vamos a ir rápidamente a Jeremías 31:33 y vamos a tratar de analizar. Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de aquellos días. Ahora, ¿con quién hará el pacto? Con la casa de Israel. ¿Quiénes somos la casa de Israel? Nosotros mismos. Usted es Israel, yo soy Israel. Si usted acepta la injerción en ese modelo social, en ese modelo cultural, en ese modelo jurídico, en ese modelo político, en ese pueblo, en esa nación santa que se está levantando, entonces usted pasa a ser judío por adopción, usted pasa a ser injertado en un pueblo, en un modelo, en el pueblo santo de Yahweh. Eso es una decisión personal suya. Usted sale del modelo gentil, deja de ser gentil, ¿vio? Y entonces pasa a ser judío por adopción dentro de este modelo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Haré, la palabra haré, tiempo futuro. Está hablando aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo. Entonces está anunciando un nuevo pacto para tiempo futuro. Futuro del escritor, hacia nuestros tiempos, este pacto. ¿Vio? Entonces, dice Yahweh, ¿y en qué consiste el pacto? Dice, daré mi ley en su mente. Daré. Él va a dar la ley. ¿A dónde va a dar la ley? ¿En qué lugar va a dar la ley? La va a dar en la mente, lo que quiere decir que Él va a colocar la ley de Él. ¿Cuál es la ley de Él? Bueno, tenemos primeramente los 10 mandamientos, Éxodo 20, que es lo que se llama el decálogo. Es una síntesis, una sinopsis de la ley, un resumen de la ley. Ahora, luego tenemos el resumen completo, lo tenemos en Deuteronomio, Devarim. Ahí tenemos el resumen de la ley, las leyes sociales, las leyes morales, las leyes laborales, las leyes territoriales, las leyes económicas, todo eso lo tenemos allí en Deuteronomio. Pero la ley completa la conseguimos entonces en 5 volúmenes, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí tenemos toda la ley. ¿No? Entonces esa ley viene siendo dada ahora en nuestra mente, en la mente de un pueblo, que quiere decir que una vez que la ley está en la mente del pueblo, el pueblo es programado por la ley se convierte en una doctrina, la ley se convierte en un sistema que va a guiar, que va a ordenar, que va a regir la vida, la conducta de todo un pueblo. Entonces la ley se expresa entonces en conducta individual y en conducta colectiva, de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Entonces estamos entendiendo, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Quedará escrita en el corazón. Pero ¿cómo se logra esta escritura? Esta escritura, el corazón, tiene que ver con 2 áreas, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con el sentimiento, que tiene que ver con el consciente, que tiene que ver con el subconsciente. Entonces queda escrita, que quiere decir que al quedar escrita en ese lugar, entonces la persona puede extraerla cada vez que va a su memoria, trae la ley para comportarse de acuerdo a la ley, para sentir desde la ley, para hablar desde la ley, para actuar desde la ley, y esto le imprime un modelo, un perfil a la persona que actúa desde los mandamientos de Yahweh, desde sus santas leyes. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? ¿Y cuántos pueden alabar a Yahweh por esto tan bello que Dios hace? Este es el nuevo pacto. ¿Qué significa la palabra pacto? La palabra pacto es sinónimo de convenio. Convenio. Otro sinónimo de la palabra pacto es contrato. Contrato.
otro es acuerdo. Entonces quiere decir que hay un contrato, hay un acuerdo entre Dios y un pueblo. O el pueblo se compromete a cumplir las condiciones que están especificadas en el pacto, en el contrato. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son los mandamientos. Deuteronomio capítulo 28. Si tú te comprometes a cumplir todas estas cosas como yo te las prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y si tú, por supuesto, violas todas estas disposiciones, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. O sea, si tú te comprometes a cumplir las condiciones del pacto, recibes bendiciones. Llegas a ser pueblo santo. Pero si violas las condiciones y rompes el pacto, entonces la consecuencia son las maldiciones. Es un pueblo bajo un contrato. Y ese contrato es lo que significa entonces una constitución. Porque uno de los sinónimos de contrato, de pacto, es constitución. Entonces, ¿qué es para nosotros la Torá? Los 5 libros de la ley, ¿qué son? Son el contrato, excepto la parte ritual, nada más. Es lo único que queda abrogado, la parte ritual. ¿Cuál es la parte ritual? Bueno, los sacrificios de animales, todo lo que tiene que ver con el templo, que ya no existe, pero que en un futuro sí va a estar presente el templo. Y eso lo vamos a estudiar después porque viene la reconstrucción de un nuevo templo. Y ya las condiciones, ya todo está dado para la reconstrucción de ese templo, porque sabemos que Israel, nosotros vamos a gobernar al mundo entero, lo vamos a gobernar. Entonces daré mis leyes en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿qué es lo que viene a fundar Yahshua? Viene a fundar es un pueblo, una nación. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vosotros sois pueblo adquirido por Dios, nación santa, una nación bajo un pacto, bajo un contrato, bajo unas condiciones de vida, Entonces allí es donde usted y yo comenzamos a tomar conciencia de lo que somos desde Dios, que somos un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo bajo un pacto. Ahora, nosotros estamos, como pueblo, estamos ubicados geográficamente en un territorio y en medio de otro pueblo que es el pueblo pagano. Y el pueblo pagano, en este caso concreto de este territorio, es el pueblo venezolano. Es el pueblo pagano. Nosotros estamos en medio de un pueblo pagano que vive bajo un contrato pagano, bajo un pacto pagano, que es la Constitución bolivariana. Pero nosotros tenemos nuestra propia constitución, nuestras propias leyes, nuestro propio modelo cultural, nuestro propio modelo social, nuestro propio modelo jurídico, nuestro propio modelo político, lo que nos hace un pueblo aparte, en medio de otro pueblo, porque somos el pueblo de Dios, el pueblo santo, mientras que el otro no. Ahora, aquellos son venezolanos. Nosotros tenemos cédulas, tenemos partidas de nacimiento y utilizamos todas esas cosas, pero esas cosas no son nuestras. Esas pertenecen al pacto pagano y al pueblo pagano. Y nosotros las tenemos para nosotros caminar, para nosotros andar, ¿vio? Pero nosotros mantenemos nuestra identidad como pueblo de Dios, como pueblo santo, en medio de esto, hasta que finalmente llegue la victoria de nuestro modelo y nosotros podamos ejercer el dominio. Y entonces todos los paganos tienen que someterse a la autoridad, al dominio del pueblo de Dios, porque así está profetizado que los santos del Altísimo tenemos que recibir el poder, el gobierno acá en la tierra. Daniel 2:44. Daniel 2:44. Porque dice que todo el dominio será entregado a los hijos del Altísimo. ¿Quiénes son los hijos del Altísimo? Los hijos del Altísimo son su pueblo. Porque dice también, dice al pueblo.
Y vamos a ir un momentico allá al libro de Daniel para que podamos ver esto, esta promesa maravillosa de nuestro Dios. Ajá. Vamos a ver Daniel 2:44. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, o sea, levantará un gobierno que no será jamás destruido, ni será el gobierno dejado a otro pueblo que no sea el de Yahweh. Desmenuzará y consumirá todos estos gobiernos, pero él permanecerá para siempre. Pero nosotros entonces nos vamos a el capítulo 7 y leemos el verso 27, dice: y que el gobierno y el dominio y la majestad de los gobiernos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo. Se ha dado que el dominio, que se ha dado que el gobierno, se ha dado el poder, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Cuál es el pueblo de los santos del Altísimo? Israel. ¿Qué somos nosotros? Israel. Entonces aquí tenemos nosotros la promesa profética de nosotros recibir el dominio, el poder sobre todos los pueblos, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿A quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, a nosotros. Todos nos servirán y todos tendrán que someterse a nuestro gobierno, es lo que está profetizado. Entonces nosotros vamos levantando desde acá, desde este territorio, desde este espacio, y desde en medio de este pueblo pagano, vamos levantando el pueblo santo. Mañana es Shabbat, y descanso, reposo santo para el pueblo de Yahweh. Mañana, mediante la voluntad de Yahweh, estaremos reunidos para tratar nuestro traslado a un espacio territorial. Lo vamos a tratar el primer día de la semana, pero mañana también hablaremos un poquito sobre esto. ¿Yo? El primer día de la semana, vamos a tratar, que es el día siguiente al Shabbat. Vamos a tratar sobre nuestro traslado como pueblo, como comunidad del gobierno de Yahweh, a un lugar, a un espacio territorial para nosotros empezar a vivir la experiencia de ser pueblo, de tener identidad de pueblo, de asumir nuestra cultura como pueblo santo, todos los aspectos culturales y sociales que corresponden a la santidad del pueblo de Yahweh. Muchísimas gracias por su atención. Ponga este vídeo varias veces para que usted pueda entender el mensaje, porque usted está invitado, está invitada por Yahweh Sabaoth, por el Eterno, por el Infinito, por el Altísimo, está invitado o invitada a formar parte de su pueblo, abandonar el modelo pagano para entrar en el modelo de santidad, para recibir todas las bendiciones prometidas por el Altísimo en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 15. Está invitado o invitada. Bien, vamos a la bendición sacerdotal. Números capítulo 6, verso 22 al 27. Bendición sacerdotal. Es la bendición para el pueblo de Yahweh. Si usted se identifica, la bendición es para usted. No es para el pueblo pagano, ni para los cristianos paganos, no. Las denominaciones paganas, para ellos no es esa bendición. Esa bendición es para el pueblo de Yahweh, porque aquí está especificado que es así. Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole. ¿A quién es que hay que bendecir? A los hijos de Israel, no a los hijos de Venezuela. No, a los hijos de Venezuela no, es a los hijos de Israel. Ahora, los hijos de Israel estamos acá en Venezuela, pero no somos Venezuela, no somos parte de Venezuela, aunque estamos en Venezuela, hasta que finalmente desaparezca Venezuela y venga solamente a existencia el pueblo santo. Diciéndole: Yahweh te bendiga y te guarde. Amén. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Y tenga de ti misericordia. Amén. Yahweh alce sobre ti su rostro. Amén. Y ponga en ti paz. Paz. La paz infinita
como un océano de luz infinita, la paz eterna, aún en medio de los conflictos, la paz espiritual, la paz del alma, la paz del cuerpo, la paz del espíritu. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, ya está puesto el nombre de Yahweh. Todos nosotros ahora, el pueblo de Israel, en este espacio territorial que hoy se llama Venezuela, nosotros llevamos sobre nosotros el nombre de nuestro Dios, el nombre de Yahweh. República Teocrática de Yahweh, que es también la República Teocrática de Israel acá en el sur. Bien, entonces ahora vamos a pronunciar el Shema. Tenemos que acostumbrarnos, porque el Shema es el principio de nuestra teología, porque es el que habla de la unicidad de nuestro Dios. No es la unidad, sino la unicidad. Dice así: Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. ¿Qué significa esto? Oye Israel, Yahweh, nuestro Dios Yahweh, uno es. No debemos confundirlo con uno son, porque es una ley que aparece ¿dónde? En Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Shema Yisrael.